Bueno, vamos a ver el tema conciliación bancaria, que es un tema bastante complicado para ustedes, quizás porque a lo mejor no lo han visto en su colegio, o los que lo han visto de alguna forma más matemática que de razonamiento, ¿sí? Con la regla de los signos y esas cosas. ¿Qué es una conciliación bancaria? Bueno, básicamente la conciliación bancaria consiste en igualar saldos, ¿sí? Comparar e igualar. ¿Qué es lo que tengo que comparar e igualar? Bueno, nosotros tenemos movimientos de nuestra cuenta bancaria en la contabilidad, en el libro diario. ¿Cuándo? Bueno, cuando depositamos, cuando emitimos cheques, ¿sí? Y el banco también tiene los mismos movimientos, pero con signo contrario. Ya vamos a ver cómo funciona nuestra contabilidad y cómo funciona la contabilidad del banco. Lo ideal sería que, llegada a una fecha determinada, periódicamente nosotros hagamos una revisión y tratemos de ver que esos saldos sean iguales. Porque lo que para mí es saldo deudor en mi contabilidad, para el banco debería ser saldo acreedor en el mismo importe. ¿Sí? Porque son movimientos que tendrían que ser iguales. Lo que pasa generalmente es que los movimientos no coinciden. Y no coinciden por diversas razones, de las cuales nosotros deberemos analizar, ¿sí? Para ver si damos lugar a una registración o algún ajuste en nuestra contabilidad o no debemos hacer ningún ajuste. ¿Está claro? Bien, en principio eso sería conciliar. Igualar los saldos de nuestra contabilidad, de nuestro libro bancos o de nuestra cuenta bancos, con la del extracto bancario, que es el movimiento que tiene el banco en forma particular, ¿sí? El banco como institución. ¿Qué elementos voy a necesitar para hacer una conciliación bancaria? Bueno, en primer lugar voy a necesitar el mayor contable de la cuenta banco, también llamado libro bancos, en nuestra contabilidad, el mayor de nuestro banco. Supóngase que nosotros tengamos una cuenta en el banco francés, bueno, necesitamos el mayor del periodo que vamos a analizar de la cuenta banco francés cuenta corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a necesitar además? Para comparar, el extracto bancario. ¿El extracto bancario cómo se obtiene? Bueno, en la actualidad el extracto bancario se obtiene por los movimientos que nosotros sacamos de la misma página del banco, ¿sí? En un principio, hace mucho tiempo, el banco nos enviaba por correo los extractos. Ahora generalmente se sacan de la misma página virtual del banco, ¿sí? Nosotros vamos a tener diariamente los movimientos que el banco está registrando. ¿Está bien? Y en el caso que fuera necesaria, la conciliación inmediata anterior. Es decir, supóngase que nosotros hagamos lo que vamos a hacer, que es conciliar todos los meses la cuenta del banco, ¿sí? Una vez por mes. El último día del mes la vamos a conciliar. Bueno, vamos a necesitar el libro mayor de la cuenta del mes, el extracto bancario del mes que estamos conciliando y la conciliación inmediata anterior si tenemos algunos movimientos que todavía no están conciliados, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Supóngase, nosotros vamos a conciliar el mes de abril, ¿sí? Que ha pasado hace poquito, el 30 de abril vamos a hacer la conciliación, supongamos, vamos a necesitar la conciliación del mes de marzo. A ver si hay algún movimiento que haya quedado, ¿sí? Inconcluso, que no se haya conciliado, para poder conciliarlo con el mayor o el extracto del mes de abril, ¿sí? Pero básicamente es el extracto bancario y el mayor de la cuenta banco en nuestra contabilidad. ¿Cuáles son los pasos para hacer una conciliación bancaria? ¿Sí? Bueno, hay varios pasos. En primer lugar, tenemos que verificar las partidas conciliatorias temporarias de la conciliación anterior. Es decir, en este caso, si vamos a hacer abril, tendríamos que verificar si ha quedado alguna partida conciliatoria del mes de marzo. Vamos a tildar los movimientos que coincidan en el extracto y en nuestra contabilidad. Vamos a marcar los que no coinciden. Con esos movimientos que no coinciden, vamos a tratar de igualar ambos saldos, es decir, el del extracto con el del mayor de nuestra contabilidad. Eso se llama conciliar, ¿sí? Y una vez que hagamos esa conciliación, las partidas que van dentro de esa conciliación, vamos a verificar o las vamos a clasificar en temporales y permanentes, ¿sí? Las temporales son aquellas partidas conciliatorias que generalmente no dan lugar a ninguna registración ni a ningún tipo de ajuste contable. Y las permanentes, en su 90%, dan lugar a un ajuste contable.
Y por último, aquellas que nosotros consideramos permanentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar los ajustes necesarios. ¿Sí? Bien, para lo cual, previamente, les voy a mostrar cómo funciona nuestra contabilidad y cómo funciona la contabilidad del banco. A ver si se ve bien ahí. Fíjense, para ponérselo en una sola página. Fíjense, ¿cómo funciona nuestra contabilidad? Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe, me pregunta, no hay problema. ¿Cómo funciona nuestra contabilidad? Es decir, nuestro libro bancos, el mayor de la cuenta banco francés cuenta corriente. En el debe, vamos a registrar todos los depósitos, ¿sí? Y las notas de crédito que emana el banco. Por ejemplo, cuando tenemos un préstamo. Si el banco nos presta plata, nos lo va a debitar o se va a debitar en nuestra cuenta. El banco dice nos lo va a acreditar en nuestra cuenta y para nosotros va a significar un aumento en el debe. ¿Está claro? Ahora, nosotros cuando emitamos un cheque, la cuenta banco se va a acreditar. O sea que va en el haber. Y las notas de débito que emite el banco, por ejemplo, por gastos bancarios, también van en el haber. ¿Sí? Entonces, ese saldo deudor que tiene nuestra contabilidad se va a componer con la suma de los depósitos y de las notas de créditos y le vamos a restar todo lo que está en el haber, los cheques emitidos y las notas de crédito. Y eso nos va a dar el saldo deudor, ¿sí? Que es el saldo que nos correspondería tener. Es decir, nosotros deberíamos tener más dinero de los cheques que emitimos, por ejemplo. Salvo que haya una autorización para girar en descubierto, que no lo vamos a ver ahora, sino lo vamos a ver después en pasivo. ¿Está bien? Ahora, fíjense cómo funciona la contabilidad del banco. Al revés. En el haber, el banco coloca los depósitos y las notas de crédito. ¿Por qué? Porque el saldo del banco es acreedor. Cuando nosotros depositamos ese dinero, que para nosotros es un aumento de activo, para el banco es un aumento de pasivo, porque ese dinero el banco nos lo debe a nosotros. Nosotros se lo damos en custodia y el banco, ante nuestro requerimiento, lo podemos retirar. Entonces el banco nos lo tiene que dar a ese dinero. Por eso la contabilidad del banco funciona con signos diferentes. Mientras que para nosotros suman en el debe, para el banco suman en el haber. Son saldos acreedores. Los depósitos y las notas de crédito. Y al contrario, cuando el banco va pagando los cheques, ¿sí? Significa que le va disminuyendo la responsabilidad que tiene de darnos ese dinero, porque ya nos ha ido dando con los cheques que ha pagado o con las notas de débito, que son disminuciones de nuestro saldo en la cuenta bancaria. ¿Ven? Profe, se Sí. refiere a cuando nosotros pagamos con un cheque que, por ejemplo, en un asiento, en un ejercicio, dice que pagamos con cheque, entonces debitamos la cuenta, por ejemplo, Banco San Juan cuenta corriente. ¿Es en ese No, caso? no, porque ahí no estamos emitiendo un cheque, ahí estamos depositando en todo caso. Nosotros emitimos un cheque cuando, por ejemplo, fíjense en nuestra contabilidad. Yo les voy a dar el ejemplo acá en mi bandeja. Compramos mercadería con cheque corriente. Mercaderías a banco. Francés, cuenta corriente. ¿Sí? Este banco francés en nuestra contabilidad va en el haber. Pero en el banco va en el debe. ¿Está bien? Cuando nosotros hacemos un depósito, hacemos banco francés, cuenta corriente a caja o a fondo de depositar. Para nosotros va en el debe y para en el banco, al banco va en el haber. Porque él nos debe esa plata. ¿Se ubica? ¿Ves cómo funcionan en Sí. forma cruzada? ¿Sí? Lo que yo anote en el debe, el banco lo anota en el haber, y lo que yo anote en el haber, el banco lo anota en el debe. ¿Entienden por qué? Porque para nosotros un depósito significa tener más saldo en nuestra cuenta bancaria. Pero para el banco significa que nos debe esa plata. Para el banco es un pasivo. ¿Está claro? Tiene un saldo acreedor. Nos debe esa plata a nosotros que hemos ido a depositar. Cuando nosotros emitimos un cheque, para nosotros se nos baja la cuenta bancaria. Y para el banco disminuye la responsabilidad de devolvernos ese dinero que teníamos depositado, porque ya no nos tienen que devolver todo, sino lo que teníamos menos ese cheque que pagó. ¿Está claro? Es decir, funciona en procedimientos totalmente opuestos. Si yo entiendo esto, de cómo funciona mi contabilidad y mi libro banco, es más fácil después hacer la conciliación. ¿Sí? Bien. Sigamos, porque esto no termina acá. Hay un ejercicio práctico donde nosotros vamos a tener
Dice, efectuar la conciliación al 31 del 5 del año 2016 según los elementos que se nos proporcionan. Nos dan la conciliación del mes anterior, la del 30 del 4. Esa conciliación todavía tiene un gasto de mantenimiento de cuenta que no pudimos en ese momento conciliar. Y nos da el libro bancos de regulares, que es la empresa, al 31 del 5 del 2016, es decir, nuestra contabilidad, y nos muestra el extracto, ¿sí?, del banco macro a la misma fecha. ¿Sí? Bien, nosotros lo que tenemos que hacer es tener esos dos, o esos tres, en este caso con la conciliación anterior, esos comprobantes en la mano para poder conciliar. ¿Sí? ¿Cómo conciliamos? Bueno, el procedimiento de conciliar es los movimientos que son comunes, ¿sí?, tanto en el extracto como en nuestra contabilidad, lo vamos a tildar. Como yo tengo problemas para tildar en este caso, lo que voy a hacer es, fíjense acá les pongo, tildar lo voy a pintar de amarillo y circularizar lo voy a pintar de azul. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Vamos con los movimientos del banco, de nuestro libro bancos. A ver, voy a irme acá a inicio. Bien. Por ejemplo, dice saldo inicial, 87.500. Dice gasto de mantenimiento de cuenta. Al haber, ese movimiento está ¿dónde? Acá, en mi libro bancos, y en la conciliación anterior, con signos diferentes. ¿Sí? Entonces los concilio, es decir, los tildo. Son movimientos comunes. Eso me quedó pendiente de la conciliación anterior. ¿Qué pasó? Tuve que hacer una registración contable y se registró el día 1 del 6. Entonces, esos dos movimientos están conciliados. Lo que está en amarillo está conciliado. ¿Qué significa? Que no va a formar parte de la conciliación. ¿Está bien? Entonces, Digamos. profe, conceptos como ese, por ejemplo, gasto bancario de mantenimiento de cuenta, no va a aparecer en el extracto bancario, nos los va a dar antes. No, al contrario, le va... A ver, la conciliación anterior se las voy a dar yo, obviamente. Pero esos movimientos de gasto de mantenimiento de cuentas generalmente van a aparecer en el extracto y yo no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a registrar hasta que el banco no me avise que los ha cobrado. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tener que hacer una registración al respecto. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver. Ese es de una conciliación Bueno, anterior. ¿Que puede llegar a existir o Profe, no? Sí. Sí, sí, ¿a lo qué hace escucho. referencia con tildar y circularizar? ¿Tildar para conciliar y circularizar para qué? No, tildar, los que tildo, quiere decir que están en los dos, en el extracto y en el libro. Eso no, como están tildados, significa que son movimientos que están en uno y otro lugar. Con eso no voy a conciliar, eso ya están conciliados. Los que están circularizados, con eso voy a hacer la reconciliación bancaria. ¿Está bien? ¿Conciliado qué significa? Están igualados. Ya los tengo en los dos. Los que no tengo en los dos, con eso voy a hacer la conciliación para poder llegar de un saldo a otro saldo. ¿Sí? A ver, veamos cómo evoluciona y ya van a ir entendiendo. Segundo, hay un cheque acá, cheque 111, pago de sueldo, 12.500. Fíjense, yo lo tengo en el haber de mi contabilidad. ¿Está en el haber, en el debe del banco? ¿Está en los dos lugares? Sí. Bueno, lo pinto de amarillo, ya está conciliado. ¿Está bien? Con eso no tengo que hacer nada, porque ya es como si mi movimiento está igual en el banco, o sea, no hay, ya están conciliados, no necesito hacer nada con esos movimientos, porque están en mi contabilidad y en la contabilidad del banco. ¿Se imaginan ustedes que todos los movimientos de mi contabilidad estarían iguales en el extracto bancario? Los saldos darían iguales, ¿o no? Fíjense cuánto da el saldo acá de mi cuenta contable. 51.018 y el del banco 60.483. No están conciliados, no están iguales. No. Si todos mis movimientos estarían iguales, los saldos deberían coincidir. ¿Me explico? Entonces, como no vamos a encontrar todos los movimientos iguales, es que los saldos no coinciden. ¿Está bien? Si nosotros encontramos que los dos saldos coinciden, bueno, está todo conciliado. No hay que conciliar nada. Quiere decir que los movimientos que yo tengo, el banco también, y viceversa. ¿Está bien? Sigamos. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? profe, Sí, lo escucho. puede ser que el saldo final quede igual en los dos, pero cuando revisemos las cuentas hay algunas que falten y otras que
Sí, Entiendo, o puede sea, no te suceder. falte, pero el saldo final de... Es muy raro, pero puede suceder. Puede ser que nosotros hemos registrado mal un movimiento y el banco no, y bueno, y se haya quedado como conciliado, pero que, que haya, digamos, algún error, ¿sí? Pero generalmente cuando los saldos dan iguales es que tanto, a ver, yo lo mismo la conciliación la tengo que hacer. Si tildo todos los movimientos, si los saldos dan iguales, quizás le pego una revisada para ver si los saldos, si los movimientos son iguales, ¿sí? Por ahí puedo encontrar algún movimiento que no es igual y justo me coincide que los saldos me den iguales. Pero es muy raro, es muy raro. Bueno, Bien, sigamos. gracias, Cheque 112, 23.445, nosotros lo hemos emitido en nuestra contabilidad. Fíjense que los cheques que yo estoy emitiendo van al haber, me están restando el saldo deudor. Fíjense, yo tenía 87.500 al principio. El débito bancario por mantenimiento me restó. Los dos cheques me van restando el saldo, fíjense. De 86 menos 12 me queda 73.000. Menos los 23.000 me quedan 50.000. ¿Ven cómo va reduciendo el saldo? En la medida que voy emitiendo cheques. Y cuando voy a depositar me va a aumentar el saldo. En cambio en el banco va a pasar al revés. ¿Sí? Vamos con el cheque 112. Yo pagué a un proveedor 23.445. El banco lo pagó al cheque. Si lo pagó, debería estar en el debe del banco. ¿Sí? Y está acá No, en el aún debe. no lo ha pagado. No lo ha pagado. No, todavía no. Listo, entonces lo podemos pintar de amarillo. ¿Está bien? No está conciliado eso. Un depósito en efectivo de 3.450 de fecha 10 del 6. Yo lo tengo en mi contabilidad. ¿En el banco está? Fíjense, en el debe de acá en mi Sí, contabilidad, sí está. aumentándome el saldo, y en el banco está aumentando el saldo acreedor. ¿Está bien? Entonces lo tengo que tildar. Acuérdense que tildar para mí es pintar de amarillo. ¿Está bien? Vamos con otro movimiento. Cheque 115 por pago de compra de instalaciones, 12.367. ¿Está en mi contabilidad y en el banco? Sí. Sí, está en el Sí. debe, en el haber acá y en el banco en el debe. Está conciliado. Perfecto. Después tenemos una transferencia a proveedores, 1.500. El 20 del 6 y en el banco aparece el 21 del 6. ¿Está conciliado? Aparece en los dos lugares. Entonces, lo tildo. Muy bien. Y después No acá importa si tenemos... sale con... Disculpe, profe. No importa si sale con distinto nombre y distinto día. O sea, el día puede ser porque puede ser que se hayan tardado en recibirlo o en registrarlo. Sí, Pero puede el ser que salga nombre... con distintos nombres porque el banco no le pone lo mismo que yo le pongo en mi contabilidad. Salvo el número de cheque que puede parecer igual. Pero, por ejemplo, para nosotros es transferencia a proveedores y el banco es transferencia bancaria. No sabe si es para un proveedor o para el pago de una compra de bien de uso. ¿Está claro? Si los importes coinciden, es que son los mismos, salvo que yo le haga alguna aclaración, ¿sí? Que no sea el mismo. Por ejemplo, si el cheque 115 me hubiera dado 11.267, bueno, que haya habido un error de cheque. Puede pasar que el banco haya pagado un cheque por error, diferente a lo que nosotros emitimos. O nosotros emitimos un cheque y lo registramos mal. Hay 1.000 cosas que pueden pasar entre nuestra contabilidad y la del banco, chicos. Sobre todo errores humanos. Nosotros cuando contabilizamos podemos llegar a contabilizar mal. El banco, por así decirlo, quizás no se equivoque tanto, pero también se equivoca, ¿sí? A veces que el banco nos debita un cheque que no nos pertenece. Y si nosotros no hacemos la conciliación y nos damos cuenta, y va a seguir como que el banco nos restó ese cheque y no es nuestro ese cheque. Lo tendríamos que reclamar en el banco, ¿me entiendes? O sea, por eso es que se hace la conciliación como un procedimiento de control. Porque si yo no controlara al banco, el banco podría estar cobrándome o gastos o pagándome cheques que no son míos. ¿Sí? Como Las también aprovecharé. ha habido casos en que el banco me ha depositado un dinero o me ha acreditado un dinero en mi cuenta que no era mío, que era de otra persona. ¿Qué pasa en esos casos? Supóngase, es muy común que le pase a una persona que tenga plata en su cuenta que no es de ella. ¿La saco o no la saco? ¿Qué hago con esa plata? Y depende de lo que sea, profe, depende del monto. Si es poquito lo saco y si es mucho me asusto, dice usted. Si le depositan 100.000 pesos me asusto.
Bueno, mire, es muy común que el banco le depositó 100.000 pesos que no eran míos, y si yo los saco, después los voy a tener que pagar, no hay que no los voy a tener que pagar. ¿Sí? No tendría que haberlo sacado porque yo sé que no es mío. ¿Está bien? Así que tengan cuidado, si tienen cuenta bancaria, fíjense que los movimientos que le deposite el banco, si son suyos o no son suyos. ¿Está bien? Porque por ahí le depositan algo que no es suyo y después si lo saca lo va a tener que devolver. ¿Sí? El banco le va a hacer Disculpe, un- profe, Sí. ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer la conciliación bancaria? Bueno, el periodo de tiempo lo decide generalmente la empresa. ¿Sí? A ver, mínimamente lo tengo que hacer una vez al año, si tengo, al cierre del ejercicio, si tengo muy pocos movimientos. Se aconseja hacerlo una vez por mes, ¿sí? O sea, mensualmente. Y a veces en alguna empresa es tan grande el movimiento que se hace una vez por semana. ¿Sí? A ver, ustedes me dirán, ¿y todo voy a tener que hacer entre el libro banco y el extracto un tilde? Bueno, ahí existen también programas para hacer conciliación. O sea, cuando ustedes van a hacer una conciliación bancaria, pueden cargar el extracto en su contabilidad y solo después se lo va a conciliar. ¿Está bien? Pero vuelvo a insistir, es como la contabilidad. Tenemos que aprender a hacerlo manual. Después, si un sistema se los hace por ustedes, bueno, tendríamos que aprender primero a saber cómo se hace en forma manual o entender cómo es el procedimiento. ¿Está bien? Pero generalmente nosotros lo vamos a hacer una vez por mes. ¿Sí? O sea, aconsejamos hacerlo una vez por mes. O sea, por eso fíjense que están los movimientos del mes de mayo, de los dos. ¿Está bien? Bien. Vamos con el próximo. 11.133, un depósito que hemos hecho el 30 del 6. En realidad estamos haciendo la conciliación del mes de junio, no la del mes de mayo. ¿Sí? Acá hay un error de tipeo. Al 30 del 6 en la conciliación. ¿Sí? Y después se los voy a pasar bien. 30 del 6, porque estamos haciendo el 30 del 6. ¿Sí? Y acá donde dice 30 de abril tendría que decir 31 de mayo. Porque tenemos que partir del saldo del mes anterior. ¿Sí? Y esta es la conciliación al 31 de mayo. No sé por qué se ha cambiado la... No sé cómo lo tienen ustedes. Si lo tenían como yo o lo tenían diferente. Pero bueno, si no se los paso yo después. Estamos haciendo la conciliación al mes de junio. ¿Sí? Fíjense que dice 30 de junio. Bien. Ese 11.133, ¿sí? No está en el banco. ¿Qué significa eso? Que no lo podemos poner, como conciliado. ¿Está bien? Listo. Preguntan ahí si le vamos a dar práctica. Obvio que le vamos a dar más práctica de esto. Mañana van a ver un práctico de esto. O sea, tienen que llevar el práctico que está para verlo en forma presencial. Bien. Ahora empezamos con los movimientos que están en el extracto. Bueno, los movimientos que no hemos tildado es porque no están en nuestra contabilidad. Entonces, fíjense, nos han quedado movimientos sin tildar que los vamos a pintar de azul. Ustedes los tendrían que circularizar. Circularizar. Yo los voy a pintar de azul. ¿Sí? De azul clarito, para que se vea este. Bien. De azul, todos los movimientos que no están tildados en ambos documentos, es decir, en el extracto ni en el libro bancos. ¿Sí? Bien. Entonces, se procede ahora a hacer la conciliación propiamente dicha, que es el próximo paso. Una vez que circularicé y tildé, voy a hacer la conciliación solo con los movimientos no comunes, es decir, los que están circularizados. Circularizados. Es decir, los que están acá en azul. ¿Está bien? Porque los otros ya están conciliados. Entonces, para conciliar, nosotros debemos partir del saldo según nuestra contabilidad. Es más fácil, se puede partir al revés, pero es más fácil entenderlo de esta forma. El saldo según nuestra contabilidad al cierre del periodo, es decir, que vamos a partir del saldo de nuestro libro bancos al cierre del 30 del 6, es decir, de 51.018, ¿sí? Y vamos a llegar al saldo según extracto, ¿sí? Al 30 del 6, es decir, a 60.483.
Si yo puedo llegar de mi saldo al otro saldo incorporando las partidas conciliatorias, quiere decir que he hecho bien la conciliación. ¿Está bien? O sea, yo digo, el saldo según libro banco es un importe. Para llegar al saldo según el extracto, tengo que hacer sumar o restar partidas de tal manera que pueda llegar al otro saldo. Y eso sería conciliar e igualar los saldos. ¿Está claro? Entonces, fíjense, yo tengo, voy a empezar con mi libro bancos, ¿sí? Yo tengo un cheque emitido y un depósito no acreditado. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, si yo parto de mi saldo según mi contabilidad, lo que tengo que hacer es eliminar de ese saldo de 51.000 pesos los dos movimientos que no tengo, que el banco no tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo los elimino? Bueno, pasándolos con el signo contrario, fíjense. Este cheque acá, que está de 23.445, está restando en este saldo de 51.000, ¿sí? Porque los cheques a mí me restan en el haber, me restan el saldo deudor. Entonces los cheques que yo he emitido y que el banco todavía no los ha pagado, lo tengo que sumar a mi saldo deudor, ¿sí? Entonces sumo cheque 112 emitido, no pagado por el banco. ¿Sí? Todavía el banco no lo ha pagado. Entonces sumo ese importe, 23.445. ¿Sí? Bien, ¿qué hago con este depósito? Es un depósito que yo he efectuado, fíjense, el día 30 del 6, y que me está sumando a ese saldo de 51.000. Fíjense, yo tenía, antes de hacer ese depósito, 31.885. Le sumo ese depósito, es decir, hago banco a caja o banco a cheque o valores a cobrar, y me da un saldo de 51.000. Para poder eliminarlo de ese saldo, tengo que hacer lo contrario. Es decir, si yo lo estaba sumando ese saldo, lo que tengo que hacer es restarlo de ese saldo. ¿Para qué? Y para poder igualarlo con el saldo del banco que no tiene esos movimientos. Entonces resto depósitos no acreditados. ¿Por qué puede ser que no esté acreditado este depósito? Profe, perdón que lo moleste. Sí, ¿Está grabando esta clase usted? sí, por supuesto. Por supuesto que Ah, estoy genial, grabando. para poder puede que no volver a verlo. Puede que no esté acreditado porque lo hemos hecho al último día del mes y Muy que el bien, banco lo muy bien. acredite El banco no lo va a después. acreditar el mismo día, lo va a acreditar según los días subsiguientes. Y yo no tengo todavía el extracto de julio, no puedo saber, ¿sí? Entonces, por eso es que a lo mejor todavía no se ha acreditado el cheque, el depósito, ¿está bien? Pero seguramente después se va a acreditar. ¿Está claro? Bien, bueno. Sí, Lo quiero cortar acá para seguir con los movimientos del libro bancos. Pero vuelvo a reiterar, la conciliación se hace partiendo del saldo según mi contabilidad, que es 51.018, y llegar al saldo según el extracto bancario, que es 60.483. Solamente debo utilizar aquellas partidas que están circularizadas, es decir, que están en mi contabilidad y no en el extracto, o viceversa, que están en el extracto y no están en mi contabilidad. Solamente puedo usar esas partidas para conciliar. El resto, las que yo tildé, que en este caso pinté de amarillo, ya están conciliadas. No hace falta que las utilice para hacer la conciliación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, yo sé que es un procedimiento que les cuesta, porque es difícil a veces entenderlo, pero es un movimiento que tienen que razonar. En la conciliación es para razonar. No usen el sistema de signos que usaban en su escuela secundaria porque se van a confundir. ¿Sí? Bien, lo corto acá. Dame en 3, 4 minutos para que se grabe esta primera parte y en 4 o 5 minutos nos volvemos a conectar para hacer la segunda parte. ¿Sí? ¿Les parece? sí, Bien, nos vemos Bueno. en 5 minutos. bueno.